Muy buenas noches. Esto es En Acción con Alejandro Martorell, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas culturales y políticos de nuestro tiempo. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, CRTV, el portal La Abeja, BHTV, tu canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV, 29 operadores de cable y se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, Facebook, Instagram y 29 repetidores de cable. Hoy contamos con la presencia de Antero Flores Arauz Esparza para tratar el tema Relaciones del Congreso con el Ejecutivo. Antero Flores Arauz es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor honorario y doctor honoris causa de diversas universidades, entre las que se encuentran la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Tecnológica del Perú. Ha sido diputado entre 1990 y 1992 y congresista de la República en los periodos 95-2000, 2000-2001 y 2001-2006. Se ha desempeñado como embajador representante del Perú ante la OEA en el año 2007 y ejerció el cargo de ministro de Defensa en el segundo gobierno de Alan García. En noviembre de 2020 asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Además, es analista político y columnista permanente del Diario Expreso. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Con el mayor gusto, siempre a la orden. Bueno, entremos en materia. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo son cada vez más fuertes y frecuentes. Hemos tenido dos conflictos recientes. Martín Vizcarra, valiéndose de un argumento que no figura en nuestro ordenamiento constitucional como la denegación fáctica, y Pedro Castillo, que buscó disolver temporalmente el Congreso. Ambos expresidentes buscaban resolver las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo por medio de una violación del pacto constitucional para supuestamente restaurar la democracia. ¿Cómo interpreta usted estas tensiones permanentes entre el Ejecutivo y el Legislativo y de qué manera se puede solucionar esta grave situación? Miren, yo creo que la cosa ha ido variando para mejor. Yo veo en los últimos meses mayor comprensión entre Ejecutivo y Congreso. Tan es así que algunas medidas, algunas leyes populistas aprobadas por el Congreso no han merecido una observación por parte del Poder Ejecutivo. Más aún, yo diría que el Poder Ejecutivo y el Legislativo están más o menos en el mismo bando, en el mismo lado. ¿Y por qué? Porque saben perfectamente de que si hay una vacancia de la presidenta de la República, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República temporalmente y tiene que de inmediato convocar a elecciones generales. En consecuencia, a eso no les gusta ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Entonces, ambos se están protegiendo, ambos están caminando un poco de la mano para que eso no suceda. Y en consecuencia hay mucha aquiescencia de parte del Ejecutivo a las cosas a veces populistas que el Congreso aprueba. Y no se ve además lo que debería verse, que los ministros de Estado vayan al Congreso, que es una facultad constitucional que tienen para poder manifestar sus opiniones. Pueden ir al Pleno con voz pero sin voto. Pueden hacer, inclusive yo diría, hasta docencia jurídica y económica, muy necesaria, por cierto, en un congreso en que todos son novatos. Habrá una serie de congresistas que son de primer nivel personal, pero que no tienen la experiencia parlamentaria que seguramente adquirirán en próximos periodos. Lo cierto es que si bien hubo mucha confrontación, hoy día no la hay. Hay aquiescencia del Ejecutivo a cosas que el Congreso aprueba. Y eso me parece mal, porque hay disposiciones que son populistas y hay que salvar la economía del país. No nos olvidemos que la cosa política no va en cuerdas separadas de la cuestión económica y financiera. Sabemos perfectamente que cuando hay ruido político, ruido social,
evidentemente la inversión decrece, porque el inversionista lo que necesita es que haya tranquilidad social y tranquilidad política, que las reglas de juego sean estables, que la tributación sea predecible, que el poder judicial sea realmente independiente y autónomo, que haya incentivos a la inversión, que es la que genera puestos de trabajo y reduce realmente el desempleo al que nos estamos malamente habituando. Y no nos olvidemos que cuando hay pleno empleo, hay bienestar, que es lo que requerimos. De acuerdo. Bueno, hablemos un poco de la cuestión de confianza. Uno de los principios fundamentales de la democracia es la separación de poderes. Si no hay separación de poderes, no hay democracia y tampoco hay constitución, como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Cree usted que la figura de la cuestión de confianza se opone al principio de separación de poderes? ¿Y qué evaluación hace usted de este instrumento constitucional de la cuestión de confianza? Miren, yo creo que es un sistema que ha funcionado durante varias constituciones y no habría por qué cambiarlo. Quizás yo lo único que haría en esta cuestión de confianza es quitarla cuando se instala un nuevo gabinete, porque si puedes traerte abajo a un gabinete, ¿para qué necesariamente tienes que tener esa arma a un gabinete que recién comienza? Si ese gabinete no da talla, lo sacas. Le tiras una censura y se acabó. En consecuencia, creo que sí, ese es un punto que debía resolverse en una reforma parcial de la Constitución. No el voto de confianza, no esa obligación para que con el gabinete que acaba de ser nombrado, dentro de los 30 días de la asunción del cargo, reciban esa confianza cuando van al Congreso a exponer su plan de gobierno, que además no puede ser muy diferente del inicial planteado por el gobernante a quien están representando. Claro, claro que sí. Bueno, esa modificación parcial de la que usted habla va a entrar en vigor a partir del año 2026, puesto que se introdujo una mínima variación en el artículo 130 para que esta obligatoriedad de la presentación del Consejo de Ministros se desaparezca. Sí, pues, pero de acá al Ah, 2026 tenemos 2 años. Y en exactamente. consecuencia sería bueno que esa modificación no entre en ejercicio, en vigencia dentro de 2 años, sino ya, ahora. Esa, no digo todo, porque Claro, sería una locura todo, porque ahí va a haber bicameralidad y para eso se requiere preparación, ¿no? así es. Bueno, según su experiencia política, ¿qué cambios introduciría en nuestra Constitución para mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creo que esa única que ya hemos señalado. No nos olvidemos que el Ejecutivo, cuando no tiene mayoría en el Congreso, trata de armarla para vivir en paz, para vivir con tranquilidad, para que sus proyectos de ley le sean aprobados. Entonces, el Ejecutivo hace esa tarea. Cuando no tiene bancada suficiente, arma. Para eso es el Congreso. No nos olvidemos que en el Congreso se concerta mañana, tarde y noche, y no solamente en el hemiciclo, en la sala, en el comedor, hasta en el baño. Las conversaciones informales a veces producen que se puedan llevar a la práctica en el hemiciclo del Congreso, porque es muy fácil o más fácil que ponerse de acuerdo en el hemiciclo fuera de cámaras, fuera de registros. En esas conversaciones informales muchas veces se puede llegar a situaciones muy favorables porque hay acuerdo, hay concertación. El Congreso es el palacio de la concertación. No nos olvidemos que la diferencia o una de las diferencias entre Ejecutivo y Parlamento es que en el Ejecutivo manda el presidente de la República, quien sea, lógicamente con el aval de su gabinete, porque tiene que tener cualquier disposición que dé la rúbrica, el refrendo ministerial. El Congreso
es diferente. El Congreso es un condominio, es la casa de todos. Todos son copropietarios en diferentes proporciones. Y por eso es que se requieren, para tomar acuerdos, estar de acuerdo, y valga la redundancia. Y para eso son las conversaciones, los diálogos, la concertación. El Congreso es diálogo permanente. En el Ejecutivo manda el presidente, en el Congreso todos son primeros, todos son primeros, todos son iguales. El presidente del Congreso es primo inter pares, pero no es que tenga mayor, ¿qué te puedo decir? Rango. Simplemente preside las sesiones, maneja la cuestión administrativa, pero su voto vale igualito que los demás congresistas, salvo cuando tenga el voto dirimente. Bien. A partir del año 2026 tendremos un Congreso bicameral, como ya lo hemos comentado hace muy poco. Se estima que el Senado le dará mayor prestigio al órgano legislativo y mayor serenidad en el tratamiento de las leyes. ¿Qué cambios significativos cree usted que habrá en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo a partir del año 2026? Miren, con dos, una, tres cámaras se producirá lo mismo. Si no hay concertación, si no hay diálogo, si no hay conversación, si no hay la conversa, nada se logrará. El Congreso es para eso, para acordar. Decían que Prialé manifestaba: concertar, conversar no es pactar, pero don Mario Polar le agregaba: pero si se pacta mejor, porque así hay soluciones. Cuando las cosas se dejan simplemente en conversación y no se llega a un norte definido y no se pone la firma, simplemente quedó allí como proyecto. Las cosas deben terminar con decisiones. El Congreso es eso. Todo el tiempo se está conversando, no para conversar simplemente, sino para pactar. Y pactar es bueno. Bien. A finales del siglo XIX, el pensador Manuel González Prada, crítico severísimo de la política peruana, decía que el Congreso de la República desprendía un enervante olor a mediocridad. Y Víctor Andrés Belaúnde, a principios del siglo XX, hablaba de una decadencia ministerial. ¿Cree que seguimos en la misma situación? ¿Qué valoración hace usted del actual Congreso y de los actuales ministros? Miren, hay de todo en esta Villa del Señor. El tema depende de los electores en el tema congresal. Si los electores no saben elegir, tendremos un parlamento. Si los electores mejoran su conocimiento de a quienes pretenden elegir, se informan un poco, entran a internet, ven los antecedentes y los partidos políticos hacen de buen filtro, tendremos mejor Congreso. Si no, tendremos lo que hoy tenemos. Y ha influido este mal Congreso que tenemos mucho la no reelección que logró Vizcarra con una modificación constitucional. Lo he dicho muchas veces y se lo repito a usted: el Congreso hacemos un símil como en el colegio. En el colegio tienes profesores y tienes alumnos, además de tu mota, tu tiza, tu borrador, pero tienes profesores y alumnos. En este Congreso solo tienes alumnos, porque nadie ha sido reelegido, todos han entrado novatos. Eso sin perjuicio a las calidades personales que tienen muchísimos en su quehacer anterior. Tienes una Gladys Echaíz, es fiscal de la Nación y muy eficiente. Tienes congresistas como la señora Jáuregui, caramba, en cosas de familia clarísima, sobre todo. Tienes los almirantes, eh, Jorge Montoya y Pepe, este, José, ah, José, ay, se me fue el apellido. Y tienes también gente como el general Williams. Tienes un grupo de jóvenes excelentes. Oye, Adriana Tudela, Mm. Alejandro Cabero, Muñante, la señora, Rosángela Barbarán, Ujú. este, tienes gente, oye, de primerísimo nivel y que en el futuro creo que van a ser magníficos políticos, serios, honorables, claros
en sus expresiones. Incluso tienes gente que te llama la atención hasta en el otro lado de los que han venido con el señor Pedro Castillo. Me refiero, por ejemplo, a Valdemar Cerrón. Yo lo he escuchado en algunas oportunidades y un tipo bastante lógico y sus expresiones bastante, ¿qué te puedo decir? No solamente lógicas, sino tranquilas, cosas en que podríamos incluso coincidir. O sea, hay de todo en el Congreso. Lamentablemente la mayoría no tiene experiencia ninguna, ni siquiera en lo que pudieran haber sido sus anteriores labores, y muchísimos no tienen lamentablemente calidad moral. Están en tirarle el sueldo a algunos de los funcionarios que trabajan con ellos y están a la ¿qué te puedo decir? Y que no se molesten los que nos van a ver a las pendejaditas. Y eso no puede ser. Claro que sí, necesitamos políticos altamente capacitados en el plano intelectual, de una recta formación moral, que no estén superficialmente barnizados de comportamiento democrático, etcétera. Clarísimo, lo ha dicho usted. Clarísimo. Lo refrendo, lo firmo, pongo mi huella. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Ahora, Perfecto. en lo que se refería a los ministros, mucho Sí, depende del presidente del Consejo de Ministros y de quien ejerza la presidencia. Ellos están en capacidad de nombrar a los ministros. Uno lo propone y el otro lo dispone. Y la verdad que he visto que ha ido mejorando el nivel de ministros que ha ido nombrando la señora Boluarte. Oye, Arista como ministro de Economía es muy bueno. He escuchado al señor, el ministro Morgan, ministro de Educación, me parece bien. El canciller, excelente. Rómulo Mucho, gran conocedor de la minería, mejor no podían haber encontrado y sin embargo le estuvieron poniendo peros. Él ha trabajado para mineras, ha dado servicios. ¿Y qué quieren? ¿Poner un veterinario que no conozca de minería? Sería igual como poner ¿qué te puedo decir? A un minero ministro de Agricultura. ¿Qué va a hacer? Tienen que saber del cargo. Si conocen bien su función, tanto mejor. Entonces, los hay buenos también. No todos son más o menos. claro. Bueno, acabamos de refutar entonces a Víctor Andrés Belaúnde, o al menos usted lo acaba de hacer. Do- Sí, sí. Bueno, bueno, lastimosamente, don Antero, todos estamos sometidos a la dictadura del tiempo. Vamos a tener Que es que... una de las peores, ¿ah? Sí, sí, sí. Lastimosamente vamos a tener que terminar nuestro programa. Le agradezco mucho, don Antero, por sus respuestas, que sin duda esclarecen nuestra comprensión sobre las turbulentas y siempre complejas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha sido usted muy amable. Pero antes de terminar, le quisiera agregar una cosa. Sí, Tenemos adelante. que terminar con esta guerra sin cuartel entre todos los poderes del Estado, entre todos los organismos autónomos de gran nivel, entre sus representantes. Esta es una cuestión de loco, una guerra declarada de todos contra todos. Y nosotros, el ciudadano de a pie, que es usted y que soy yo, estamos en el medio del sándwich, apretados por estos líos y algunos no solamente líos, sino infraternos y algunos innecesarios y muchos injustos. Eso tiene que terminar. Dios quiera que haya alguien que haga de bisagra y los pueda poner de acuerdo, porque el país necesita un solo norte y no diversos. Claro que sí. Bueno, ya habrá espacio entonces para comentar sobre las tensiones entre el Congreso y el Poder Judicial, que también puede ser un tema muy interesante para analizar. Cuando quieran, con el mayor gusto. Bueno, nos despedimos entonces. Esto ha sido En Acción. Adiós. Volvemos la próxima semana.